¿Os imagináis que las lenguas que hablamos pudieran determinar la forma en que pensamos? Es decir, que la lengua que tú hablas, por sus reglas gramaticales y su vocabulario, determinara la forma en la que tú ves el mundo. Pues esa misma pregunta se hicieron estos dos señores, Sapir y Whorf. Si esto fuera cierto, podríamos decir que la lengua da forma al pensamiento, o que la forma en la que tú pienses va a depender de la lengua que tú hables. Así que si quieres saber qué hay de cierto en esa teoría, quédate, que te lo cuento. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Direi il formaggio fresco, anche gli yogurt. What does that mean if you lose your accent? Crónicas lingüísticas. Bien, este vídeo lo voy a dividir en tres partes. ¿Qué es la teoría de Sapir-Whorf? ¿Cómo afecta el lenguaje a nuestra forma de pensar? ¿Y hasta qué punto es cierta la teoría de Sapir-Whorf? Parte 1. ¿Qué es la teoría de Sapir-Whorf? A esta idea se le llama relativismo lingüístico, o hipótesis de Sapir-Whorf, porque derivó de unos escritos que dejó el lingüista Benjamin Whorf, quien atribuyó el mérito a su profesor Edward Sapir. Hay que decir que existen dos corrientes de estas hipótesis, una más antigua y muy criticada y otra más moderna, aunque no exenta de crítica. A la primera se le llama versión fuerte o determinismo lingüístico, porque dice que la lengua determina el pensamiento y por tanto los elementos del lenguaje limitan la forma de pensar. Esa versión es la que se mantuvo hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial y la que normalmente se atribuye más a Sapir, aunque erróneamente porque se le atribuyen cosas que él no dijo como tal. Ya luego veremos por qué. Y luego tenemos una versión llamada débil, que es la que se sigue manteniendo a día de hoy y que dice que las categorías lingüísticas, o sea, el lenguaje, tan solo influyen en el pensamiento y las decisiones. Aunque hay que decir que esta idea tampoco era realmente nueva. Ya en el siglo XIX, personas como Wilhelm von Humboldt, erudito y hombre de estado prusiano, que por cierto recuerdo que hice un vídeo sobre el modelo prusiano y cómo en los colegios a día de hoy se siguen formando soldados en lugar de alumnos, solo lo recuerdo, uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, en la actualidad Universidad Humboldt de Berlín, veía la lengua como la expresión del espíritu de una nación. Para que veáis que ya en el siglo XIX, incluso muchísimo antes, la política ya intentaba utilizar la lengua como herramienta o arma. Parte 2. ¿Cómo afecta el lenguaje a nuestra forma de pensar? Edward Sapir y Benjamin Whorf revolucionaron la lingüística con su teoría del relativismo lingüístico. Y esta teoría se basó en un estudio que llevaron a cabo en el que comparaban lenguas indígenas americanas, como la de la tribu de los Hopi, y lenguas indoeuropeas, es decir, casi cualquiera que se hable en Europa. Y aquí se vieron bastantes diferencias, pero no solo en lo que la lengua se refiere. Por ejemplo, concluyeron que los europeos vemos el mundo como un conjunto de cosas, mientras que los Hopi ven el mundo como si fuera un conjunto de acciones. Además de que conceptos como el tiempo y el espacio no son transculturales, es decir, en cada cultura son diferentes. Véase como ejemplo el calendario maya circular comparado con nuestro calendario, o en que nadie se pone de acuerdo en cuándo van a venir los extraterrestres. Cada cultura dice que vamos a ser abducidos por los aliens en un momento diferente. Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Con lo fácil que es usar Google Calendar. Es decir, que la manera en la que vemos el tiempo y el espacio son parte de nuestra gramática. Por lo tanto, según esta teoría, el lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación, porque está determinando vuestra percepción de la realidad y vuestro comportamiento. ¿Pero cómo? Hablemos del tiempo. Puede parecer que la idea del tiempo es igual para todos nosotros, pero resulta que no es tan simple. El tiempo es un producto de la conciencia. Un estudio llevado a cabo en los 70 determinó que las personas que hablan más de un idioma ven el tiempo de manera diferente. Según este estudio, para nosotros el tiempo es lineal, se mueve de izquierda a derecha. Sin embargo, en la cultura china, el tiempo se entiende en conceptos de abajo y arriba. En el caso de los griegos, el tiempo se mide en grande o pequeño, así que para ellos el tamaño sí que importa. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en chino no existen los tiempos verbales. ¡Boom! El pasado o el futuro se expresan añadiendo una partícula a la oración. Así que yo ayer comí lentejas sería algo así como yo comer pasado lentejas, más o menos. Y resulta que Kate Chen, una experta en comportamiento de la economía, hizo un descubrimiento muy interesante, a mi juicio con alguna laguna, pero no deja de ser interesante. Afirma que dependiendo de la lengua, la gente afronta los temas económicos de una manera u otra. Que por ejemplo, las personas que hablan lenguas que no poseen tiempos verbales, como por ejemplo el chino, son más propensas a ahorrar más. Y que por ejemplo, cuando nosotros, que sí tenemos tiempos verbales, hablamos del futuro, lo vemos como algo más distante en el tiempo.
tiempo, por lo que en general tendemos a pensar que queda mucho para que ocurra y estamos menos motivados para ahorrar. Why is it that countries with seemingly similar economies and institutions can display radically different savings behavior? And what you can see is that over the last 25 years, Greece has barely managed to save more than 10% of their GDP. English requires a lot more information with respect to the timing of events. In contrast to that, that's almost exactly what you would say in Chinese. They can say, yesterday it rained, now it rained, tomorrow it rained. In some deep sense, Chinese doesn't divide up the time spectrum in the same way that English forces us to constantly do in order to speak correctly. Now, suppose that visceral difference makes you subtly disassociate the future from the present every time you speak. If that's true, and it makes the future feel like something more distant and more different from the present, that's going to make it harder to save. If, on the other hand, you speak a futureless language, the present and the future, you speak about them identically. If that subtly nudges you to feel about them identically, that's going to make it easier to save. La evidencia del impacto de la lengua sobre el pensamiento se puede ver sobre todo en el concepto de espacio. Hablemos del espacio. Por ejemplo, en inglés o en español utilizamos los conceptos de izquierda o derecha para orientarnos, mientras que en otras lenguas utilizan conceptos geográficos. Durante una investigación de campo en Australia, Lera Boroditsky se encontró con la tribu de los Portparauans y se dio cuenta que en su lengua no existe izquierda o derecha. Sino que en su lugar utilizan noreste o sudeste. Hasta aquí, bien. Pero es que debido a esto, se dio cuenta de que estas personas poseían un sentido de la orientación mucho más alto, incluso cuando estaban en lugares desconocidos. Cuando se les pidió que ordenaran una serie de cartas que representaban diferentes momentos o acciones en el tiempo, los miembros de esta tribu lo hacían de este a oeste, es decir, en el sentido del sol, independientemente de en qué posición se encontraran ellos. Los ingleses que participaron lo hacían de izquierda a derecha porque es en el sentido en el que escriben, igual que nosotros. Y al mismo tiempo, los hebreos que participaron lo hacían de derecha a izquierda porque también es el sentido en el que escriben ellos, al igual que la mayoría de lenguas semíticas. Hablemos de colores. La distinción de colores en una lengua u otra quizá no sea tan obvia, pero ¿os acordáis de cuando la foto de un vestido o una zapatilla se hizo viral y la gente se peleaba diciendo que era de un color o de otro? Pues por ejemplo en inglés o en español, color verde y el azul son completamente diferentes, pero en japonés se consideran tonos del mismo color. En 1954, los investigadores Lembert y Brown llevaron a cabo un experimento con participantes americanos, alemanes y japoneses, a los que le pidieron que distinguieran entre diferentes colores. Pues bien, el resultado fue que los japoneses a menudo cometían errores cuando tenían que distinguir entre el azul y el verde, mientras que los americanos y los alemanes no. Así que esto se tomó como una prueba de que los resultados del experimento variarían dependiendo de si estos colores tenían el mismo nombre o no en diferentes lenguas. Hablemos de los objetos. Otro ejemplo es el uso de artículos. En idiomas como el español, el francés o el alemán no se usa masculino o femenino solamente para personas, sino también para objetos inanimados. La mesa en español es femenina por mucho que sea un objeto. Según parece, en los últimos años algunos experimentos han podido demostrar que el uso de según qué artículo pueden influir en la percepción de los objetos a los que van dirigidos, aunque con alguna laguna también. Cuando en otro estudio se pidió a hablantes de español y de alemán que dijeran cómo percibían determinados objetos, como por ejemplo un puente o unas llaves, los alemanes asociaban puente con adjetivos típicamente femeninos para ellos, mientras que en el caso de los españoles lo hacían con adjetivos típicamente masculinos. Así que todo esto puede ser debido a que en alemán die Brücke, el puente, es femenino y en español puente es masculino. Por lo tanto, esto parece demostrar que tanto el vocabulario como la gramática de las diferentes lenguas tienden a influenciar o moldear nuestra manera de ver el mundo y de pensar. Por ello mismo, traducir de una lengua a otra a veces puede ser tan difícil. Ahora bien, ¿puede entonces una lengua influir en la cultura de sus hablantes? ¿Puede entonces una lengua influir en la cultura de sus hablantes? Se ha escrito muchísimo sobre cómo las aspiraciones y creencias de los niños sobre las profesiones u oficios de los mayores reflejan los estereotipos culturales de género, y una herramienta capaz de crear o mantener estereotipos es indudablemente la lengua. Por ejemplo, se realizaron estudios con niños de entre 6 y 11 años de edad para comprobar si para los niños las diferentes profesiones u oficios están marcadas por género, femenino o masculino, o si son neutrales. En el primer estudio se les preguntó si determinadas profesiones podían usarse tanto en masculino como en femenino, es decir, doctor, doctora. Y en el segundo estudio se les enseñaron diferentes imágenes de hombres y mujeres realizando su profesión, y se les preguntaba qué profesión estaban realizando para ver si optaban por una opción neutral, tipo
agente de policía, o elegían masculino o femenino. Resultados. El estudio reveló que los oficios que normalmente están marcados son excluyentes, es decir, que tiraban para masculino o femenino, y que cuando se encontraban con uno de nombre más neutral, creaba confusión. Por lo tanto, se demostraba el papel mediador que tiene la lengua en cuanto a diferencias individuales en la actitud de los niños. Respecto al tema de la inclusión, Efraín Pérez, de la Universidad de California, asegura que las palabras que elegimos en el día a día puede tener un gran impacto a la hora de conseguir o no esa inclusión. Sabine Ciesny, no sé si lo he pronunciado bien, afirma que este estudio prueba que el uso del lenguaje inclusivo en cuanto a género podría reducir el sesgo lingüístico de género y contribuir a la tolerancia sobre el género y la igualdad. Parte 3. ¿Hasta qué punto es cierta la teoría de Sapir-Whorf? La relatividad lingüística constituye una buena teoría, porque es falsable. Es decir, que es relativamente fácil comprobar si se cumple o no con análisis empíricos. Tanto Sapir como Boas, otro investigador, se empeñan en decir que porque no exista algo en concreto en una lengua, no quiere decir que no exista a nivel cognitivo. Es decir, que todos poseemos en principio las mismas habilidades de percepción y de conocimiento. Sin embargo, los estímulos que recibimos son organizados, categorizados y demás de manera diferente según la lengua. Por esto mismo, la primera opción de la que hablé al principio del vídeo, la opción fuerte que se le suele atribuir a Sapir, no tiene sentido en el pensamiento de Sapir. De hecho, sobre la traducción, él dice que sí que se puede traducir de una lengua a otra siempre, pero que no se pueden reproducir los mecanismos estéticos de la lengua de origen a la segunda lengua, puesto que se utilizan de manera diferente o puede que no existen. ¿Pero qué pasa a día de hoy? Eso. ¿Qué pasa a día de hoy? A día de hoy tenemos lo que llamamos las hipótesis neo-worfianas, que derivan de Worf. Y estos dicen que los efectos del relativismo lingüístico, es decir, los efectos de la lengua sobre el pensamiento, hay que buscarlo en la gramática en lugar del léxico, en lugar del vocabulario, porque según ellos tienen también una importante carga de significado que no solamente se encuentra en el vocabulario. Y muchas de estas investigaciones comparan estos efectos entre el inglés y el español. Os voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, en inglés tenemos el verbo to be, que en español son 2 verbos, ser y estar. Tenemos un experimento en el que se comparaba a niños de entre 3 y 5 años, hablantes de inglés y hablantes de español, en tareas que requerían diferenciar entre apariencia, es decir, un aspecto transitorio, y realidad, lo cual es un rasgo permanente. Los resultados indicaron que lo hacían mejor cuando se les preguntaba en español que cuando se les preguntaba en inglés, por lo que el filtro conceptual del idioma, al tener las dos variantes, está limitado solo al momento del habla y no de manera permanente. Otro ejemplo tiene que ver con el movimiento. En inglés lo normal es utilizar un verbo de movimiento y a continuación agregarle alguna partícula que explique el modo de ese movimiento, mientras que en español es más común indicar el modo en el mismo núcleo. Por ejemplo, mientras que en español tenemos cruzar, en inglés sería go across. Un investigador llamado Slovin estudió las traducciones de novelas del inglés a español y viceversa y observó que las traducciones del español al inglés se seguían comportando como si fueran españolas, aunque en idioma inglés, y viceversa, las que traducían del inglés al español estaban en lengua española, pero seguían parte de la estructura inglesa, algo así raro. Además que cuando los lectores españoles e ingleses leían la misma pieza de novela, tanto en inglés como en español, ambos lectores se imaginan la misma escena descrita de manera diferente. Mientras los ingleses construyen imágenes del protagonista en movimiento, los españoles generaban imágenes estáticas, más como fotografía. De esta forma se observó que los hablantes bilingües piensan de modo diferente según qué lengua estén usando. En lenguas como el español tenemos la capacidad de conjeturar, de hablar de situaciones hipotéticas o imaginarias gracias al uso del subjuntivo. Sin embargo, en lenguas como el chino mandarín no se puede emplear esa expresión porque no existe el subjuntivo. Así que sus hablantes tienen que recurrir a circunloquios, es decir, a no tener una forma concreta para eso, pues tienes que estar parafraseando. Lo que hace pensar que quizá los chinos tengan más dificultades para expresar o pensar en situaciones imaginarias o hipotéticas. Como ya dije, hay algunas lagunas. Conclusión. Existen dos posiciones relativistas muy diferentes en cuanto al impacto de la gramática en el pensamiento. Según Dan Slovin, del que hablamos antes, los efectos de la lengua sobre el pensamiento solamente ocurren en el momento del habla. De ahí que pensemos antes de hablar. Por otro lado, Levin afirma que los efectos de la gramática sobre el pensamiento tienen efectos más allá del habla, afectando al pensamiento de manera permanente. Es decir, como la primera teoría fuerte que dijimos que estaba muy criticada y desechada. Sin embargo, hay otros investigadores que están de acuerdo en que las diferencias lingüísticas sí que tienen un efecto más allá del habla, una influencia cognitiva, por ejemplo, modulando los procesos de memoria e incluso determinando nuestros procesos de pensamiento. Un ejemplo muy básico sería en cómo utilizas el lenguaje a la hora de memorizar un texto para estudiar para un examen. Pero en cuanto a la hipótesis débil de Sapir-Whorf, la que
llegó a los neoworfianos, la que está un poco más aceptada hoy en día, no es tan fácil de descartar. Desde hace tiempo se sabe que la memoria y la percepción psicológica se ven afectadas por el lenguaje, por ejemplo por la disponibilidad de palabras o de expresiones apropiadas. Es decir, como he dicho antes, el lenguaje te ayuda a organizar tus pensamientos a la hora de estudiar, por ejemplo. Pero es dudoso que el lenguaje sea en realidad el que provee todos los patrones de pensamiento del individuo, a pesar de que ciertos experimentos muestran la presencia de pensamiento no verbal. ¿Por qué? Pues porque, punto número 1, sea cual sea la lengua, todas son de creación humana, por lo tanto vienen de un pensamiento que las crea. Punto número 2. Siguiendo esta norma, estaremos diciendo que alguien que nace sordo o sorda no piensa. Punto número 3. Otra crítica que se le suele hacer a esta teoría era la posibilidad de traducir de unas lenguas a otras, porque se supone que Sapir dijo que esto era imposible, aunque ya he dicho antes que esto es más bien una falacia, ya que el mismo Sapir en su libro Language dice lo contrario. Y 4. Otra crítica que se le suele hacer es el innatismo o gramática universal de Chomsky, que ya veremos en un vídeo más adelante que haré específicamente sobre esto, y es que la teoría de la gramática universal de Chomsky dice que todos los seres humanos nacemos con un sistema lingüístico interior y que esto nos permite aprender cualquier lengua de pequeños por difícil que sea. O sea que tú naces y ya te dan el DLC para que te descargues con el idioma de tus padres. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y déjame en los comentarios hasta qué punto pensáis que el lenguaje influye en la forma de pensar. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.